Muy buenos días, estimados alumnos de Agua Viva. Les saludo con aprecio, esperando que se encuentren bien de salud. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, que es la ley de la comunicación. Y como ustedes pueden ver en la parte de acá arriba, ¿verdad? Es la sesión número 2. La semana pasada o antepasada, creo, estuvimos viendo la parte uno y hoy eh, concluiremos con este tema de la ley de la comunicación. Me gustaría que antes de iniciar podamos tener un tiempo para orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Te invito ahí como estás, en tu lugar, en tu casa, que puedas acompañarme para hacer esta oración. Oremos juntos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, te pedimos que hoy tú nos bendigas y que permitas que esta clase, Señor, la podamos desarrollar y que sea de un aprovechamiento, Señor, significativo para nuestras vidas. Bendice a cada alumno, a cada estudiante, Señor, que estará viendo este video. Guíanos, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, sobre todo que sea tu iluminación, la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo luz, entendimiento, Señor, sobre lo que hoy estaremos viendo. Por Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, alumnos. Entonces, miren, vamos a dar inicio y en la página número 83 del libro nos quedamos en el párrafo 4, donde tiene que ver con la regla de oro, ¿verdad? Y ahí como pueden ver ustedes en pantalla, enseñar la regla de oro. Y se nos plantea algunas preguntas aquí. Dice, pero ¿qué significa la regla de oro? ¿Qué es lo que realmente implica hacerle a otros lo que quieres que te hagan a ti? ¿Verdad? Esta regla de oro, ¿verdad? Pues el Señor Jesús la mencionó en Mateo, en Marcos, ¿verdad? En los evangelios, que es acerca de trata a los demás como te gustaría ser tratado. La regla de oro, cuando utiliza, por ejemplo, la palabra que hace referencia al oro, ¿verdad? Esto lo hace por la consideración de un metal que es eh, de gran valor, ¿no? El oro. Así que este principio también aplicándolo a nuestras vidas y a otros, ¿verdad? Nos traerá buenos resultados. También lo tenemos que bajar a lo que es la educación, la enseñanza como maestros, también en la relación maestro y alumno. Entonces, miren, esto es para reflexión, ¿verdad? Para que reflexionemos. ¿Cómo se percibe esta regla en la mentalidad de personas de nuestra misma edad, en nuestra propia experiencia, en nuestra cultura? O sea, con estas personas y en nuestro contexto, ¿verdad? Cultural, sociocultural, ¿cómo es percibida la regla de oro? Y en el punto 2 dice, ¿cómo nos sentimos al respecto? ¿Nos sentimos cómodos con ella o es demasiado radical? Eso es para, como decíamos hace un momento, para reflexión en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos ante una situación típica que nos llama a aplicar la regla de oro? ¿Cuál suele ser nuestra reacción? Explorémosla en el nivel sentimental a fin de entender por qué vivimos como vivimos y conocer cuáles son las alternativas. O sea, a un nivel, ¿verdad? Particular, individual, cómo, ¿verdad? Vivimos la regla de oro, cómo es vivida, ¿verdad? Por nosotros, esta regla de oro
Y finalmente, hagamos el fascinante esfuerzo de encontrar maneras específicas de aplicarla. Fijémonos una meta para llevar esto a la práctica durante la semana que viene. Lo maneja como un ejercicio, ¿verdad? Está en la página 83, como les decía. Esta parte última está en la página 84. Esta parte última, ¿verdad? Donde dice que nos fijemos una meta para llevar a cabo esto a la práctica durante la semana que viene. Nos lo maneja como pues que busquemos maneras, situaciones en las cuales podamos aplicar la regla de oro y también en el ámbito, ¿verdad?, de enseñanza, aprendizaje. Muy bien, vamos a continuar. Por ahí hay un subtema, ¿verdad?, de acerca de palabras que comunican. Y miren, el siguiente paso, tomo ese conocimiento, sentimiento, acción y lo traduzco en palabras. Las palabras son símbolos. Tomamos esos símbolos y los arreglamos sistemáticamente en un orden particular, una sintaxis, una gramática, y así tenemos el lenguaje como herramienta de comunicación. O sea, el lenguaje es solamente herramienta de comunicación, pero no podemos quedarnos ahí. Los símbolos, las palabras, no es lo que estamos tratando de comunicar. No es un mensaje de palabras lo que comunicamos, sino un mensaje de vida. Estamos en el negocio de vida, no en el negocio de las palabras. Miren, es muy importante esto, ¿verdad? Como comunicadores, ¿verdad? Que comunicamos las inescrutables riquezas de Cristo, como lo hemos visto en clases, ¿verdad? Cuando estábamos ahí presentes en el aula, en el salón de clases, estamos comunicando vida y no meramente palabras, ¿verdad? Los alumnos les comunicamos más que palabras. Entonces es muy importante el énfasis aquí, lo que está subrayado en color rojo, es muy importante para nuestra consideración, pero vamos a proseguir. Eh, Palabras, veces realidad o contrarrealidad, ¿no? El mundo pagano está cansado de nuestras palabras. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hasta nosotros mismos, ¿no? Pero desesperadamente hambriento de realidad y hará una fila en nuestra puerta si percibe que la tenemos, lo real, ¿verdad? Sin embargo, las palabras tienen su lugar. A menudo me preguntan si es más importante testificar con los labios o con la vida. Entonces, Hendrix ahí pone un ejemplo y él dice que él les pregunta a las personas, cuando usted vuela o toma un vuelo, un avión, para usted, ¿qué es más importante? ¿El ala derecha o el ala izquierda de ese avión? Pues la gente se queda sorprendida, ¿no? Ambas son necesarias para poder emprender el vuelo y que ese avión despegue, ¿verdad? De su sitio. Es lo mismo en el testificar, ¿verdad? Se debe de utilizar ambas cosas, los labios y el testimonio de vida. Y Hendrix nos dice por allí en la página número 85, dice que Jesucristo, ¿verdad? Durante el tiempo que él estuvo en la tierra, deberían haberse convertido casi todas las personas que lo vieron, ya que él fue la persona que vivió una vida perfecta, pero no fue así, ¿verdad? Con su puro testimonio, si él no hubiera hablado, eh, la gente, por solo hecho de la perfección en la vida, en lo que miraban en él, se hubiera convertido. Pero Hendrix dice que no, que fue necesario que Jesús también hablara, ¿verdad? Se comunicara.
emitiera discursos para los oyentes, la audiencia, el público que tenía. Entonces, eh, Jesús utilizó tanto el estilo de vida como la herramienta de la comunicación. ¿Para qué? Para lograr pues los objetivos que él ya tenía definidos. Eh, Ahí está, ¿no?, el ejemplo de Jesús, lo que mirábamos, lo que les comentaba hace un momento. Y miren, por lo tanto, la comunicación es tanto verbal como no verbal. En el aspecto verbal corresponde principalmente a lo hablado y a lo escrito. Entra dentro de lo verbal. Y lo no verbal tiene que ver con las acciones y el lenguaje corporal. También comunicamos a través de estos dos aspectos, ¿no? Y mira lo que dice en la parte de abajo. Ambas formas deben ser congruentes. Lo que usted diga debe corresponder con lo que ellos vean. Esta parte es muy importante porque a veces se dan incongruencias, ¿verdad? Hablamos una cosa y vivimos otra muy distinta. Entonces, como maestros, como educadores, estamos llamados a ser congruentes con lo que enseñamos y lo que vivimos. Muy bien, proseguimos. En este aspecto, sobre el enseñar, se nos menciona lo siguiente también aquí en las páginas del libro. Dice, enseñar, por lo tanto, trata de un balance y una relación delicada entre el contenido y la comunicación, entre los hechos y la forma, entre lo que usted enseña y cómo lo enseña. Fíjense esto qué importante es. Y miren, a manera de reflexión, ¿está su método en armonía con la naturaleza de su mensaje? Por cierto, usted no querrá hablar de una manera hermosa y no tener nada que decir. Era lo que explicábamos hace un momento, ¿verdad? Acerca de la congruencia, eh, tener un balance, como dice ahí, entre el contenido y la comunicación, ¿verdad? Los hechos y la forma, lo que usted enseña y cómo lo enseña, cómo lo transmite. Tenemos que tener un balance, ¿verdad? Saludable. Y aquí, en esta parte, también nos sugiere Hendrix, ¿verdad? Y nos habla acerca de perfeccionar la comunicación. Tomamos conocimiento y sentimientos y acciones, los traducimos en palabras y entonces las comunicamos por medio del discurso, lo cual requiere dos cosas. La número uno, como ustedes lo pueden ver aquí en la parte de abajo, es la preparación. Aquí está, preparación. Y el número dos es la presentación. Y miren, en cuanto a la preparación, eh, Howard Hendricks hace notar lo siguiente. Voy a estar deslizando punto por punto para que notemos, ¿verdad?, qué es lo que nos dice en cuanto a la preparación. Dice que para el maestro es la mejor póliza de seguro que usted puede tener para su comunicación. Que tú le puedas invertir un tiempo a tu discurso, que tú le puedas invertir tiempo a, tu, a la clase que vas a impartir con tus alumnos. O sea, es la mejor póliza de seguro, ¿verdad? Que tú cuando te pares
frente al grupo, frente a los alumnos, tú sepas qué vas a decir, domines, ¿verdad? Tu tema, lo que tú traes ya de antemano preparado. También él nos dice que tu mensaje necesita una estructura, ¿verdad? Porque hay mensajes que a veces cuando escuchamos en ocasiones a un maestro, algún predicador, ¿verdad? Que da su enseñanza y nosotros, los oyentes, el que está de este lado escuchando, a veces comentamos y hacemos la crítica y decimos, pues la enseñanza, la predicación fue una capirotada, pero estuvo bien, decimos. O sea, el mensaje necesita una estructura, una estructura. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que no se nos diga que enseñamos o predicamos una capirotada. No se crean. Muy bien, miren, continuamos. También se necesita una introducción, algo que capte la atención. Cuando preparamos nuestra clase, necesitamos, ¿verdad? Una introducción llamativa, una introducción que no ande divagando, que no ande, ¿verdad? Ahí dando vueltas sin saber qué decir o cómo decirlo. Necesitamos una introducción breve, llamativa y clara, ¿verdad? Para lograr el objetivo de captar la atención de quien nos escucha, de nuestra clase, de la audiencia que tenemos. Y también necesita una conclusión. Y esto se nos comenta que es la parte que menos se prepara en la mayoría de los sermones y mensajes, ¿verdad? También dicen algunos otros escritores, ¿verdad? Que es la parte más descuidada, la conclusión. Por eso de repente vemos nosotros a predicadores, a maestros, queriendo aterrizar, ¿verdad? El avión y no hayan cómo, y ahí anda el avión y anda, y no saben cómo aterrizar, ¿verdad? El mensaje, ni ellos mismos tienen idea. Por eso la conclusión necesita, ¿verdad? Invertírsele tiempo y no descuidarla como me incluyo, ¿verdad? Como lo hemos hecho, ¿verdad? No le damos la atención y la importancia que tiene una conclusión, ya sea para una clase, para un sermón, para una conferencia. Es muy importante tener la conclusión ya bien elaborada, bien dominada, y también debe de ser breve la conclusión. Muy bien, continuamos. Aquí se nos menciona también algo importante. Entre la introducción y la conclusión de su mensaje, usted necesita ilustraciones, así como ayudas visuales que deberían incluirse siempre que sea posible. En esta parte de las ilustraciones, aquí, eh, teníamos un profesor eh, cuando yo era estudiante, ¿verdad? En Betania, en el Instituto Bíblico, y él nos decía que las ilustraciones son como ventanas por donde las personas, los oyentes, ¿verdad? Se pueden asomar para mirar ese hermoso paisaje, para mirar hacia el horizonte. Las ilustraciones, en ocasiones, también dicen los expertos en homilética, que muchas veces recuerdan más una ilustración, ¿verdad? Que casi todo el contenido del sermón. Entonces las ilustraciones también tienen que tener, o sea, muy buen propósito. La ilustración tiene que ser muy, ¿cómo les diré? Seleccionada con mucho cuidado. Y Hendrix, por ejemplo, él nos dice que las ilustraciones
lo ideal sería que nosotros las tomáramos no de libros, que no fuéramos al internet, sino que con personas reales, por ejemplo, nuestra congregación, que platiquemos con personas, que invirtamos tiempo, que le preguntemos cuáles son tus luchas, cuáles son tus batallas, tus necesidades. Y en base a todo esto, en esa socialización, en esa interacción con la congregación, tomemos nuestras ilustraciones, las elaboremos, las trabajemos y esas ilustraciones presentemos en, en nuestras enseñanzas o predicaciones, porque serán más personales y serán más sentidas por la audiencia, por la congregación. Entonces, miren, ahora vamos a pasar al siguiente aspecto, que es el de la presentación. Este otro aspecto también vamos a ir deslizando hacia abajo los puntos que Hendrix, ¿verdad?, nos señala y los cuales él considera también importantes. Y aquí dice, incluye, entre otras cosas, la dicción, hablar con claridad, para que las personas entiendan exactamente lo que usted está diciendo. Por ejemplo, si yo leo este texto, ¿verdad?, con mala dicción, me gustaría hacer un ejemplo, ¿verdad? A ver si me sale. Voy a tratar de leerlo con una dicción no tan correcta. Ahí va. Incluye, entre otras cosas, la dicción, hablar con claridad para que las personas entiendan exactamente lo que usted está diciendo. Algo así lo leí más rápido, más de corrido, ¿verdad? Pero la dicción tiene que ver con una pronunciación, ¿verdad? Utilizar los labios, los dientes, la lengua, ¿verdad? Utilizar y hablar con claridad. Entonces tenemos que tener cuidado eh, de cómo hablamos, ¿verdad? Cómo exponemos nuestras clases. ¿Para qué? Tenemos que trabajar. Ahora ya hay muchos ejercicios, uno va a la red, a YouTube, ya hay ejercicios de cómo ejercitar, cómo lograr una buena dicción. Tenemos muchas herramientas, ¿verdad? De las cuales podemos hacer uso, pero esto es importante. Hendrix lo señala, ¿no? Hablar con claridad. Muy bien, el siguiente aspecto, que era lo que les mencionaba aquí, 3 puntos esenciales en la articulación de palabras, los labios, los dientes y la lengua, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar en cuenta esto y considerarlo. Otro factor es el volumen de la voz. Si tiene una clase grande, siempre imagine que la persona sentada en la última fila, ¿verdad? Por allá, tiene un aparato auditivo y la batería se le acaba de gastar. Hendrix dice que no se trata tampoco de alzar demasiado la voz y gritar, ¿verdad? Tampoco se trata de eso, pero sí de levantar un poco la voz si el auditorio, el salón donde estamos, es un poco grande o pequeño, siempre tenemos que levantar, alzar nuestra voz y mantener así nuestro volumen de voz, ¿no? Aunque aquí también se hacen algunas recomendaciones, que lo vamos a ver en el siguiente punto, acerca de la modulación de la voz, intensificarla, disminuirla. Entonces vamos a ver eso también, miren. Otra indicación es varíe tanto su entonación, intensifíquela o disminúyala. Intensificarla es cuando como maestros deseamos, ¿verdad?, transmitir emoción, sentimientos, ¿verdad? Ahí aplica que intensifiquemos la voz o la disminuyamos cuando queremos hacer algún énfasis sobre algún punto, sobre alguna verdad. Ahí la podemos disminuir. Muy bien. Ahora, otro aspecto es el de las distracciones. Ese lo podemos ver en la página 89 de su libro.
Dice, si por mí fuera, dice Hendrix, requeriría que cada persona que desee aprender a enseñar, primero enseñe a los preescolares. Definitivamente es una educación de artes liberales. Entonces, él recomienda que primero se enseñe, ¿verdad? Con los preescolares. ¿Por qué? Porque ellos son, ¿cómo lo diré? Va a ser probada, ¿verdad? Nuestra paciencia, eh, vamos a ser probados ahí porque todos conocemos los niños, el comportamiento de niños. Por ejemplo, dice el libro aquí, que el maestro llega con su clase, con su bosquejo, bien preparado, bien elaborado y con el tema, por ejemplo, de la oración y trae sus puntos especificados, el propósito de la oración, el poder de la oración, el producto de la oración y está explicando, dice el maestro a los niños, suelta alguna clase, algunas palabras, perdón, en griego para impresionar a esos niños cuando de repente dice a la ventana se para un pajarillo y todos los niños juntos, dice, voltean a ver ese pajarillo y se levantan y van y lo quieren espantar, lo quieren tocar y pierdes así la atención de estos niños. Entonces, Hendrix dice que no solamente con los niños, sino aún también dice con los adultos sucede esto de las distracciones. Él dice que el adulto, a diferencia de los niños, no se va a levantar de su asiento para irse por respeto al que está hablando. Dice, pero hay un mundo de distracciones también en ellos. Miren, Hendrik nos dice que las distracciones vienen en dos formas diferentes, eh, desde adentro del individuo y desde afuera. Aquí, por ejemplo, dice algunas están dentro del oyente como individuo y no se pueden controlar. Aquí está, ¿no? Por este lado, dice también que las distracciones también son las exteriores. Estas usted sí puede controlar, como por ejemplo la temperatura del salón, que nadie percibe excepto si hay mucho calor o mucho frío, o el arreglo del aula. Entonces, hay distracciones que nosotros sí podemos controlarlas. Por ejemplo, miren, en el caso de las distracciones que están dentro del individuo, están estas. La mujer que tenía tanto estrés que no durmió la noche anterior. El hombre cuya esposa se está muriendo de cáncer. Otro que esta semana recibió la noticia de que su compañía lo va a despedir y tiene 2 hijos en la universidad. La pareja que entra en la iglesia con su cara de cristiano después de haber peleado desenfrenadamente en el camino, ¿verdad? Todas estas son distracciones desde adentro, ¿verdad? A nivel psicológico. Y las otras, las de afuera, es algo que nosotros podemos controlar, ¿verdad? Las demás distracciones. eh, Así que en la medida de lo posible, cuando impartamos alguna clase, pues podemos revisar qué es lo que podemos mejorar, tal vez si nos visualizamos en el salón, en el aula, ¿verdad? Podemos acomodar las sillas de manera diferente para que los alumnos digan, oh, va a haber algo nuevo en esta clase, no sé, ¿verdad? Se nos pueden ocurrir tantas cosas para poder hacer mejor nuestras clases, ¿verdad? Eh, con nuestros alumnos. Muy bien, continuemos. En la última parte, la que tiene que ver con la retroalimentación, está en la página 91. Y aquí dice que como maestro, quiero saber qué saben los estudiantes, cómo se sienten y qué están haciendo. Debo conseguir que los estudiantes me digan que están aprendiendo. Puedo hacerles preguntas, ¿verdad?
la pregunta más importante de una forma u otra es, ¿comprendiste? O sea, tenemos que hacer esta pregunta a los alumnos después de cada clase, al finalizar el curso. eh, y si la respuesta es no, dice, no tengo la más mínima idea. Si te llega a responder esto el alumno o la mayoría de los alumnos, tendrás que regresar al principio. Ahí está, ¿no? Nos recomienda él regresar al principio. Entonces, es importante siempre dar tiempo para la retroalimentación, para indagar con los alumnos qué comprendieron y qué no comprendieron, qué no quedó tan claro, ¿verdad? Para ellos. Ahora, dice que también podemos preguntar eh, a los alumnos, ¿ustedes tienen preguntas? Y ellos formularán preguntas reveladoras que muestren si puse o no en forma comprensible lo que yo quería que ellos aprendieran, sintieran e hicieran. Me daré cuenta de los puntos débiles en mi comunicación. Entonces, estas preguntas son importantes. Tenemos que hacerlas, ¿verdad? Para ellos. Ustedes tienen preguntas, hagámoslas. Estas preguntas, ¿verdad? Cuando estemos frente al grupo, al finalizar nuestra clase, eh, lancemos esta pregunta y demos tiempo, demos oportunidad de que ellos respondan. Ahora, como maestros, dice, esté dispuesto a recibir retroalimentación de sus alumnos. Tenemos que tener la humildad de recibir, ¿verdad? Lo que ellos quieran transmitirlos. Preguntémosles, ¿qué debe cambiarse en esta asignatura? ¿Qué les agradó a ellos? ¿Qué les desagradó? ¿Qué cosas no tuvieron sentido, ¿verdad? Que se mencionaran, que se dijeran. No me digan lo que quiero oír, díganme lo que necesito oír. Y ellos me lo dicen, dice Hendrix. Entonces es muy importante también que podamos decirle esto a los alumnos y tener la humildad para recibir lo que ellos, ¿verdad? En su sinceridad, en su honestidad, nos digan y nos hagan, ¿verdad? La crítica constructiva, ¿verdad? Para mejorar. Y miren, fíjense, si nosotros tenemos la suficiente humildad para recibir de los alumnos, ¿verdad? Esta retroalimentación, miren el resultado que se dará. Estar dispuesto a escuchar una retroalimentación como esta, no habrá forma de impedir que usted mejore como maestro. Muy importante, ¿verdad? Ser retroalimentados aún también por nuestros alumnos y que nos hagan las observaciones pertinentes a lo que hemos estado enseñando. Esto nos convertirá en mejores maestros, en mejores educadores, ¿verdad? Cada día. Entonces, eh, hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar, ¿verdad? No hemos logrado aún eh, ser eh, perfectos, ¿verdad? En la enseñanza. Entonces, con este tema, jóvenes, ¿verdad? Vamos a estar concluyendo. Les agradezco la atención prestada y miren, solamente unas recomendaciones eh, finales. Vamos a continuar nuestros trabajos, nuestras tareas, como lo hemos venido haciendo. Y solamente vamos a agregar un reporte, ¿verdad? De una cuartilla de lo que vimos el día de hoy a través de esta grabación, de esta clase. Entonces, por favor, agreguen a los cuestionarios y a los resúmenes semanales este reporte
de lo que vimos el día de hoy en esta clase, ¿verdad? Y así finalizamos la clase y la siguiente semana, próximo miércoles, estaremos entrando al tema 5, que es la ley del corazón. Yo les invito a que ustedes hagan una lectura, que adelanten un poco, ¿verdad? Eh, para cuando entremos a este tema, ustedes también ya vengan un poco relacionados con el tema. Entonces, a manera de conclusión, me gustaría que hagamos una oración para despedir este tiempo. Les invito a que oremos ahí como están eh, en sus hogares, en la escuela. Acompáñenme, vamos a hacer esta oración. Padre, te agradecemos el tiempo que nos permitiste eh, poder, Señor, compartir estos principios en la comunicación. Gracias porque cada día, Señor, podemos mejorar, porque cada día podemos crecer en ti, Señor, y siempre tú nos ayudas, siempre tú nos guías, Padre. Yo te pido que bendigas, Señor, a cada alumno de Agua Viva, los que están ahí resguardados, Señor, en sus hogares. Cuídalos, protégelos, Señor. Te damos las gracias por todo lo que tú nos enseñas y nos permites, Señor, crecer cada día, Señor. Te agradecemos por este tiempo de enseñanza y porque facilitas todos estos medios, Señor, para nuestro aprendizaje y crecimiento. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, jóvenes, y estamos viéndonos en la siguiente ocasión. Bendiciones.